Buenas noches. Siendo las 20 horas del 9 de mayo de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 recursos de apelación con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Rosalba Hernández, le solicito dar cuenta conjunta con los recursos de apelación números 20, 21, 22 y 23, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, los asuntos con que se da cuenta corresponden a los recursos de apelación números 20, 21, 22 y 23 de este año, que se propone resolver de manera acumulada, reencausados a este órgano colegiado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que los partidos políticos PRI, Morena y Partido del Trabajo controvierten el acuerdo del Consejo General del OPLE Veracruz, número 138 de este año, aprobado el 26 de abril de este año, emitido en cumplimiento a la sentencia dictada por ese tribunal en el recurso de apelación 12/2018. Los institutos impugnantes hacen valer diversos motivos de disenso relacionados con los siguientes temas: violación al principio de equidad, exceso de facultades reglamentarias al no interpretar favorablemente los elementos del artículo 77 del Código Electoral de Veracruz, falta de fundamentación y motivación por errónea aplicación del artículo 77 del Código Electoral, utilización de variables no previstas en la Constitución ni en la ley para obtener el valor unitario del voto, falta de congruencia con la sentencia emitida en el RAP 12/2018, posible actualización de actos ilícitos y violación al principio de legalidad. Fundan esencialmente su causa de pedir en la vulneración al principio de equidad al señalar que el establecimiento de un tope de gasto excesivo y elevado no resulta acorde con las oportunidades reales de financiamiento público y privado de los partidos políticos, y con ello no se genera una sincronía entre la capacidad económica de los participantes y el monto máximo que pueden erogar en las campañas. En ese sentido, estiman que el OPLE, al dar cumplimiento a la sentencia emitida en el RAP 12, no solo debió haber aplicado una fórmula establecida en la ley con una interpretación de conceptos que fomente el gasto en las campañas electorales, sino que debió buscar una limitante coherente en relación al financiamiento de los contrincantes en el proceso y, en consecuencia, se debió plantear una oferta menos lesiva para las finanzas públicas en la entidad. En el proyecto, por cuestión de método, se analiza el agravio relativo a la violación al principio de equidad, en el entendido de que, al resultar fundado y suficiente para alcanzar la pretensión de los promoventes, que lo es que se revoque el acuerdo impugnado, resulta innecesario pronunciarse sobre los demás motivos de disenso. Cuestión que encuentra apoyo en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro concepto de violación, en el caso que si uno de ellos resulta fundado, hace innecesario el estudio de los demás. La determinación que propone la ponencia se encuentra sustentada en las siguientes consideraciones. La Autoridad Administrativa Electoral, al pretender dar cumplimiento a la sentencia emitida en el RAP 12/2018, en el que se revocó para efectos el acuerdo primigenio 111/2018, donde se establecieron los topes de gastos de campaña, obtiene una cifra muy similar al aplicar el factor socioeconómico previsto en el artículo 77, fracción 5 del Código Electoral, que es de 157.840.180.42 pesos para el caso de la gubernatura. Al respecto,
Se considera que si bien el legislador local, con base en su libertad de configuración legislativa y facultad soberana, estableció las opciones, características y conceptualización que estimó más adecuadas para regular los topes de gastos de pre-campaña y campaña, sin estar vinculadas a ajustarse a un modelo concreto, y determinó que el Consejo General del OPLE es el órgano encargado de establecer el tope máximo de gastos de pre-campaña y campaña que pueden erogar los partidos políticos en cada proceso electoral, mismo que cuenta con las facultades para interpretar la norma. Lo cierto es que dicha facultad no resulta absoluta, sino que se encuentra delimitada por las disposiciones constitucionales, las normas secundarias y reglamentarias que lo obligan a observar los principios rectores de la materia electoral, específicamente el de equidad. Principio constitucional que tiende a garantizar expresamente el principio de igualdad de oportunidades en las contiendas electorales y que representa una de las mayores responsabilidades de la autoridad electoral en un sistema democrático, más cuando se torna competitivo, como lo es actualmente el sistema electoral mexicano y el proceso electoral en curso en nuestra entidad. Ahora bien, lo fundado del agravio radica en que los topes aprobados por el Consejo General del OPLE son elevados, pues efectivamente son superiores a la suma del monto total de financiamiento público para gastos de campaña para todos los partidos políticos aprobados en el acuerdo OPLE-CG 247/2017, el cual asciende a 152.514.739 pesos. Al respecto, por ejemplo, el accionante PRI afirma que para la gubernatura, la coalición PRI Verde Ecologista, con mayor cantidad de financiamiento público para campañas, tendrá acceso a un monto, atendiendo a las aportaciones de la coalición, a 52.122.275 pesos. Así, si tenemos en cuenta el monto autorizado como tope de gasto de campaña en el caso de la elección de la gubernatura, se genera una distorsión entre el financiamiento público para la obtención del voto y el tope de gastos de campaña, que si bien son elementos distintos y autónomos, guardan una relación entre sí. En ese sentido, tal como lo estimó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el sub-JRC 86/2016, el establecimiento de una modalidad de prevalencia del financiamiento público sobre el privado para las campañas tiende a generar condiciones de equidad en la participación de las contiendas y además regula el flujo de dinero permitido que puede haber en las campañas, mientras que el establecimiento de los topes de gastos de campañas también tiene como propósito regular montos máximos de gasto permitido en una contienda para garantizar elecciones auténticas y libres. De modo que, cuando se fijen los topes de gastos de campaña superiores a los montos máximos de financiamiento público y privado, genera una relación equidistante entre los fines que tienen, pues no existiría sincronía entre la capacidad económica de los participantes, proveniente del financiamiento público, y el monto máximo a erogar en una campaña. Bajo las consideraciones referidas, el tope de gastos de campaña resulta excesivo respecto al máximo que puede obtener un partido político o coalición con mayor capacidad económica, cuestión que, como lo estimó la Sala Superior en ejecutoria en cita, vuelve disfuncional e inoperable el tope de gastos de campaña fijado por el OPLE, porque permite erogar más cantidad de dinero que el propio circulante disponible y permitido recaudar por ambas modalidades de financiamiento. A consideración de la ponencia, el sesgo en la fijación del tope de gastos de campaña se deriva de una incorrecta estimación del factor socioeconómico, al sobreestimar las variables que conforman la fórmula. Efectivamente, el OPLE construyó el factor socioeconómico con 3 elementos con base en su facultad de interpretación y la facultad reglamentaria: densidad poblacional, unidad de medida de actualización e índice de marginación. Al efecto, resulta preciso señalar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el índice de marginación está compuesto por indicadores socioeconómicos, en cuya estimación se cuenta con la participación del INEGI. Cada uno de los indicadores socioeconómicos se encuentra integrado por variables, con las que se conforma un índice absoluto de marginación. Así, de acuerdo con la metodología que presenta CONAPO, el índice se construyó con 9 formas de exclusión, en las que se integran cuestiones de alfabetismo, vivienda, drenaje sanitario, energía eléctrica, agua entubada, dormitorio, material de pisos, localidad y tamaño de localidad y población ocupada e ingresos por trabajo. CONAPO explica que debe tenerse en cuenta que los indicadores han sido calculados en un intervalo de 0 a 100,
donde 0 representa la existencia de déficit y 100 significa que la totalidad de los habitantes en esa unidad de análisis sufre la privación a que se refiere esa forma de exclusión. Los resultados del índice se clasifican en grados: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Como se advierte de lo señalado, los indicadores socioeconómicos que conforman el índice de marginación visibilizan de manera objetiva condiciones de nuestro país por localidad, municipio y entidad federativa. Ahora bien, la sobreestimación radica en lo siguiente. Primero, la densidad de población constituye una variable ya considerada dentro del índice de marginación, específicamente dentro de los indicadores de localidad y tamaño de localidad, en el que se tiene en cuenta el número de personas que la habitan, clasificándolas de acuerdo a la cantidad de ubicación. Además, se estima la dispersión de la población, razón por la cual se considera que dicha variable no debe ser utilizada o reutilizada para determinar el factor socioeconómico. Segundo, integra a la fórmula la unidad de medida de actualización UMA, tomándolo como un entero y no únicamente su variación porcentual, lo cual sesga el promedio obtenido de las tres variables que integran el factor socioeconómico. Razón por la cual, al multiplicar el factor socioeconómico obtenido por el tope global simple, se obtuvieron los topes altos de campaña para ambas elecciones, gubernatura y diputaciones de mayoría relativa, de los que se duelen los partidos impugnantes al considerarlos excesivos y desproporcionales. En tales circunstancias, a consideración de la ponencia, en principio no debió utilizarse la densidad poblacional como variable de la fórmula, y tampoco debió considerar el 100% del valor de la UMA, sino respecto a esta última únicamente sumar el promedio de la variación porcentual de la UMA en el periodo 2016 a 2018, año de la elección inmediata anterior y de la elección actual. Lo anterior, porque si bien por una parte estratifica valores que oscilan entre 0 y 0.5, utiliza un valor absoluto que le otorga a la UMA, la cual sesga visiblemente el promedio que se obtiene. En ese sentido, la composición de la fórmula no resulta idónea para el fin deseado, que en este caso lo es que en la determinación del tope de gastos de campaña se consideren las condiciones económicas y sociales del Estado y se observe el cumplimiento del principio de equidad en la contienda, tal como lo estableció el legislador ordinario en la exposición de motivos de la reforma al Código Comicial Local. En ese sentido, una integración idónea del factor socioeconómico se debe integrar con los siguientes elementos: índice de marginación, el grado estandarizado, la unidad de medida de actualización, variación porcentual, el promedio de variación porcentual del periodo. Tales circunstancias, el índice de marginación, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el Estado de Veracruz es alto, de 1.145, el cual se ubica dentro de la estratificación del grado alto. De acuerdo con la estandarización que propone el propio OPLEP, se tiene que, para obtener el factor, se realiza una estratificación de los intervalos de indicadores diferenciados respecto a los índices de marginación muy alto, medio, bajo y muy bajo, obteniéndose para el grado muy alto un factor de 0.5, para el grado alto 0.4375, para el medio 0.3750, para el bajo 31.25 y muy bajo 0.25. En el caso de la gubernatura, el índice de marginación es alto, por lo tanto, le corresponde como factor 0.4375 o 43.75. Ahora bien, el promedio de variación de la UMA entre los años 2016, año de la elección inmediata anterior, a 2018, de la elección actual, es de 0.05062 o 5.062%. Dicho valor se obtiene de estimar el aumento porcentual de la UMA entre los años 2016 y 2017, así como la variación de 2017 y 2018, y acto seguido la suma se promedia. En conclusión, para efectos de tope de gastos de campaña, lo idóneo es utilizar como elementos para determinar el factor socioeconómico la suma del índice de marginación estandarizada estatal y el promedio por distrito electoral, y el promedio de variación porcentual de la UMA, para efectos de realizar una actualización. Así, para la elección de la gubernatura, el factor socioeconómico a aplicar es de 0.48812 o 48.812%, haciendo lo propio para cada distrito de acuerdo al promedio derivado de la suma y división respectiva, atendiendo al número de municipios que integran
cada uno de los 30 distritos. Por lo anterior, si bien lo ordinario sería ordenar al OPLE que dicte un nuevo acuerdo y, por tanto, modifique el acuerdo impugnado a efecto de no retardar el acceso a la justicia, dado que la campaña de la gubernatura ya se encuentra desarrollándose, y ante el inminente inicio de la campaña de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, a efecto de garantizar los principios de certeza y legalidad, la ponencia propone que en plenitud de jurisdicción, este tribunal realice la determinación del tope de gastos de campaña para ambas elecciones, cuestión que resulta acorde con el criterio contenido en la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro plenitud de jurisdicción, los tribunales electorales unistanciales gozan de esa facultad. Así las cosas, se toma como base las estimaciones realizadas por la autoridad responsable para cada elección conforme a las fracciones de la 1 a la 4 del artículo 77 del Código Electoral. Y una vez aplicado el factor socioeconómico a la ecuación de tope global simple de gastos de campaña que se realiza en plenitud de jurisdicción, el tope de gasto de campaña para la gubernatura resulta en 122.468.524.67 pesos. Y en el caso de diputaciones, la sumatoria de los 30 distritos, que es diferenciada, es de 65.799.529.68 pesos. En tales circunstancias, la ponencia propone revocar el acuerdo impugnado y vincular al organismo público local electoral a lo determinado en la presente sentencia, debiendo realizar las notificaciones tanto a los partidos políticos, candidato independiente, el Instituto Nacional Electoral y demás autoridades que especifique la ley. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Adelante, magistrado Sigala. Sí, muchas gracias. Quisiera hacer unas precisiones del asunto, dada la importancia. Buenas noches a todos. Pues bien, como ya hemos escuchado, la cuenta ha sido bastante extensa, pero desde mi perspectiva, el asunto que ahora resolvemos por segunda ocasión es un asunto bastante complejo, principalmente por dos aspectos. Por una parte, considero la importancia que reviste porque el tope de gastos de campaña va a representar el límite que va a permitir lograr condiciones equitativas en la contienda electoral entre los diversos partidos y los candidatos, por lo que este fomenta la equidad al impedir que la diferencia de recursos que erogan los partidos y los candidatos afecte las posibilidades reales en la competencia, esto de manera desproporcionada o excesiva entre los participantes. Por otra parte, también en la legislación veracruzana, específicamente en nuestro artículo 77, se establecieron los elementos que se deben de considerar por la autoridad administrativa electoral, entre otros, la obtención de un factor socioeconómico que, combinado con otros componentes, dieran como resultado el tope de gastos de campaña, cuestión que convierte a este tema de alto grado de desarrollo y análisis técnico. Al encontrar la necesidad de aplicar conocimientos estadísticos, matemáticos, económicos, sociales, entre otros, que puedan ser reflejados en la realidad veracruzana al momento de determinar este tope de gastos de campaña. Por otro lado, cabe determinar que los topes de gasto de campaña es una facultad que tiene el organismo público local electoral de Veracruz, quien precisamente por dicha facultad directa en la ley cuenta con todos los elementos económicos y humanos para encontrar las mejores opciones en la aplicación de los elementos establecidos en el Código Electoral para determinar el monto de tope de gastos de campaña. Es decir, el organismo público local electoral cuenta con toda esta capacidad humana de especialistas en la materia, por lo que tendrían que haber contratado o realizado la búsqueda de ciertas personas con capacidades técnicas específicas para poder llegar a determinar estos montos. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, consideramos que involuntariamente se confunden respecto del tema de índices con factores socioeconómicos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros consideramos que este acuerdo que emiten ellos en cumplimiento de una ejecutoria de nosotros, nos los vuelve a enviar con los mismos resultados, pero no observaron los elementos que ya habíamos planteado en la sentencia que emitió este tribunal al resolver el recurso de apelación número 12, que también lo resolvió mi ponencia, y es por ello
que nosotros aquí lo ordinario sería volverlo a regresar para que en efecto con su plenitud de jurisdicción o con la facultad que tienen primigenia de hacerlo, ellos nuevamente acataran estos lineamientos que se estarían estableciendo para efecto de que se contara con todos los elementos de poder emitir un acto que esté conforme a la ley. Pero actualmente, dada la urgencia de este asunto, y me refiero a la urgencia porque ya nos encontramos en el transcurso de la campaña a la gobernatura y es inminente el inicio de las campañas a los diputados, es por ello que nosotros consideramos que al no encontrarse debidamente fundado o motivado, es que en lugar de ordenar su revocación y regresarlo para efectos de que emitan uno, es que consideramos entrar al fondo del asunto en plenitud de jurisdicción, estableciendo y proponiendo un monto de tope de gastos de campaña tanto para la elección de gobernador como para la elección de diputados locales. Pero nosotros estamos tomando en consideración diversos aspectos como lo son el índice de marginación del año 2015, que fue el último que realizó el Consejo Nacional de Población, combinado con la variable que ha tenido la unidad de medida y actualización del año 2016 al 2018. Esto a fin de determinar un contexto socioeconómico apegado a la realidad social y económica del estado de Veracruz. Yo aquí quiero puntualizar que la verdad no fue un trabajo sencillo y agradezco el apoyo y la apertura de los comentarios de mis compañeros, que en verdad fue una tarea muy ardua porque si bien los tres tenemos una formación jurídica, conocemos de leyes, tratar con temas económicos reviste una complejidad porque tenemos que estudiarlos a fondo para poder emitir un fallo apegado a la ley. Y en este sentido, gracias a estos comentarios y pláticas que tuvimos, es que realizamos diversos análisis a diversas variables en las que se analizó qué índice contenía el mayor número de elementos que pudieran reflejar precisamente los aspectos sociales y económicos. Esto con el objetivo de cumplir con la finalidad de que el tope de gastos de campaña cumpliera con la equidad en la contienda. Como dije anteriormente, debo recordar que precisamente fue en la sentencia del recurso de apelación número 12, donde muy claramente este tribunal ordenó que el tope de gastos de campaña tenía que hacer acorde a los montos financieros que recibían los institutos políticos y a las condiciones sociales, demográficas, económicas y territoriales de la entidad. Y también se dijo que cualquier fórmula que se aplicara tenía que procurar el cuidado del principio de equidad, tomando en cuenta la relación indisoluble entre el financiamiento público y privado para la obtención del voto y el tope de gastos de campaña, porque si bien son elementos distintos y autónomos, también guardan una relación entre sí. En este sentido, la autoridad administrativa tenía la obligación de revisar y atender a la equidad en la contienda y nuevamente emite un acuerdo con los mismos montos al aplicar un factor socioeconómico integrado por variables y un índice en el que ya se encuentran contenidas variables utilizadas y que se promedió de manera directa, lo que considero que conlleva un sesgo en los valores y por tanto sobreestimar las condiciones socioeconómicas del estado y de los municipios de Veracruz. Y desde mi punto de vista esto genera una distorsión al ser aplicado el tope global simple de gastos de campaña. Como ya lo dije, desde mi punto de vista, la autoridad administrativa confunde índices con variables. Por lo tanto, a consideración de la ponencia que represento y derivado de un análisis revisado a diversas comprobaciones, determinamos que el factor socioeconómico a utilizar para la estimación del tope de gastos de campaña para elección del estado de Veracruz debe estar integrado por dos elementos fundamentales, que desde mi punto de vista serían: uno, el índice de marginación para la entidad y para cada municipio en grado estandarizado para su correcta aplicación, y segundo, la unidad de medida de actualización, pero con la variación porcentual del periodo 2016-2018 a fin de representar mejor la medida de la situación económica de la entidad. Ante lo que he planteado en el proyecto que pongo a su consideración, señores magistrados, se estima para determinar un nuevo tope de gastos de campaña lo siguiente. Primero, las estimaciones realizadas por el OPLE de las fracciones primero a la 4 del artículo 77 del Código Electoral, esto es, el valor unitario del voto, el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los distritos o municipios según la elección correspondiente, el índice de inflación y la duración de la campaña electoral que corresponda, de lo que obtenemos un tope global simple. Por otro lado, este tope global simple se le aplica el nuevo factor socioeconómico que he referido en esta participación,
Y en ese sentido, al tener dichos elementos, esto nos arroja primero un nuevo tope de gastos para la elección de gobernador de 122,468,524 pesos con 67 centavos. Y por otro lado, un nuevo tope de gastos para la elección de diputados de 65,799,529 pesos con 68 centavos, distribuidos en los 30 distritos de la entidad de acuerdo a la tabla que se especifica en el proyecto. Esto representa una reducción en ambos topes de gasto de alrededor de un 29% en relación con el monto que el OPLE había determinado en el acuerdo que se propone modificar, revocar para efecto de emitir uno nuevo, y en este sentido creo que garantizar la equidad de las contiendas es una de las mayores responsabilidades de las autoridades electorales en un sistema democrático, y más cuando se torna tan competitivo como lo es actualmente nuestro sistema electoral mexicano, por lo que considero, salvo su mejor opinión, que el proyecto que pongo a su disposición y a su conocimiento cumple con el objetivo de este órgano jurisdiccional y la coadyuvancia en la democracia del Estado veracruzano. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. ¿Sigue a consideración, señor magistrado Hernández? Bueno, si no hay intervenciones, yo también quisiera posicionar mi voto sobre estos recursos de apelación que nos presenta la ponencia del señor magistrado Sigala Aguilar. Debo decir que estamos en estricto cumplimiento de los acuerdos de reencauzamiento de la Sala Superior, en el que determinó que los JRC presentados por diversos partidos políticos fueran resueltos en recurso de apelación local por este tribunal. Asimismo, creo que es conveniente traer a cuentas lo resuelto por este tribunal en el recurso de apelación 12 de este año, en el cual, como ya se adelantó en la cuenta, en dicha sentencia se precisó como una obligación para la autoridad administrativa electoral que cualquier fórmula que aplicara debía procurar el principio de equidad, tomando en cuenta la relación indisoluble entre el financiamiento público y privado para la obtención de voto y el tope de gastos de campaña, pues si bien son elementos distintos y autónomos, guardan una relación entre sí. No voy a repetir todas las consideraciones que se virtieron en la sentencia, sin embargo, estimo que este párrafo que he leído no fue atendido con otras consideraciones sobre el principio de equidad por el organismo público local electoral de Veracruz. De igual forma, tampoco se cumplió con la motivación debida que ordenó este tribunal respecto del factor socioeconómico en base a cifras y cantidades oficiales que establece el artículo 77 del Código Electoral de Veracruz. De manera que yo en principio comparto la postura de que debe revocarse este acuerdo al no haber cumplido con los términos de la sentencia. Y por tanto creo que debemos entrar en plenitud de jurisdicción. Hasta ahí estoy de acuerdo. Sin embargo, la metodología que se propone en el proyecto no me permite acompañar las conclusiones finales. ¿Qué quiero decir con el estudio de la metodología? Que precisamente, desde mi perspectiva, deben analizarse de manera conjunta los agravios planteados por los partidos políticos PT, Morena y el Partido Revolucionario Institucional, en donde se aduce justamente el incumplimiento de la sentencia. Y una vez que se declaran fundadas por las razones que he mencionado, desde mi perspectiva debemos entrar al análisis en plenitud de jurisdicción, dado que ha iniciado la campaña a gobernador del Estado y también es inminente, como señaló el magistrado Sigala, el inicio de la campaña de diputados locales. Por estas razones, creo que de haberse realizado
con la metodología que propongo, también se habría adicionado en consecuencia un resolutivo en donde en el proyecto se estableciera cuál es el tope que estamos determinando como órgano jurisdiccional en plenitud de jurisdicción. Eso por una parte. Por otra, también me gustaría traer a cuentas que en los elementos que tenemos en el expediente no son los adecuados para obtener los gastos de campaña para elección de gobernador y diputados, porque estimo que debieron hacerse mayores estudios como lo contempla la propia legislación y que la autoridad administrativa electoral no realizó. Así creo que también debe atenderse el agravio relativo a que los topes no cumplen con los parámetros de idoneidad, proporcionalidad y necesidad que hacen valer los actores, por lo que se debía realizar una ponderación de los principios en juego a fin de establecer si el resultado se encuentra ajustado a derecho, esto es, el tope determinado. Efectivamente, atender a la ponderación entre el derecho constitucional de los partidos políticos para ejercer financiamiento en campaña y confrontarlo con el principio de equidad en la contienda, el cual, desde luego, tiene al tope de gastos de campaña como uno de los instrumentos para garantizar este principio. De manera que, una vez hecho este análisis, podríamos determinar si es razonable, si los topes son razonables, idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el financiamiento que los actores tienen derecho a recibir para el gasto de campañas electorales. A efecto de que, si no se supera este 3 de proporcionalidad, se deben buscar nuevos indicadores. Lo digo, por supuesto, con pleno reconocimiento al trabajo que se hace en el proyecto, el cual agradezco también al magistrado Sigala la disponibilidad para debatir este tema tan técnico, tan complejo, pero que la ponencia y las ponencias en general se sumaron justamente al análisis de estos elementos para establecer qué indicadores en plenitud de jurisdicción podíamos tener en cuenta. Y en principio, el indicador que se propone de CONAPO, creo que, como se dijo en la cuenta, cumple con 9 indicadores socioeconómicos que pueden servir de punto de partida para este análisis del factor socioeconómico y posteriormente someterlo al test de proporcionalidad para justamente tomar en cuenta el contexto en el que económico, social y político en el que se van a aplicar los topes de gasto de campaña. Por estas razones, de aprobarse en los términos que está propuesto el proyecto, no podría compartirlo y de ser aprobado por la mayoría emitiría un voto particular. Es cuanto, magistrados. No sé si… Magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. Es sumamente interesante lo que en esta ocasión el tribunal va a decidir, porque lo cierto es que el tema del tope de gasto de campaña es un elemento que en principio debió haber quedado determinado desde antes del inicio de las campañas. Una de las funciones que tienen las autoridades electorales es dar los elementos necesarios para que los actores políticos puedan conocer las reglas con las cuales van a competir, sobre todo en este caso a la elección de gobernador y diputados locales. El organismo público local electoral lo intentó en una primera ocasión, lo hizo de manera muy dogmática, trayendo a colación una costumbre que no logró justificar, y en su momento el tribunal le estableció que no estaba debidamente motivada esta situación. Se le respetó esa posibilidad de motivar correctamente las razones que daba en su decisión,
y simple y sencillamente hicieron caso, por decirlo de alguna manera, omiso. En esa razón yo aplaudo la decisión del magistrado presidente ponente en este asunto, que tome esa responsabilidad y nos ponga a consideración un asunto en donde no retrasemos más esta decisión. ¿Por qué? Porque pretender esquivar la responsabilidad que tenemos en el proceso mediante el argumento de que se tiene que allegar de mayores elementos, en principio no estaríamos atendiendo a una obligación constitucional, que es precisamente de brindar certeza en un proceso electoral ya avanzado como el que actualmente tenemos. Y segundo, porque el artículo 76 del Código Electoral pues es muy claro en señalar qué es lo que debe de tomarse en consideración para determinar el tope de gasto de campaña. No se está inventando, no se está actuando de manera arbitraria, sino simple y sencillamente se está atendiendo a datos que oficialmente ya se conocen. Por esta razón, considero que con independencia de la experiencia o no en el campo económico o en el campo socioeconómico, lo cierto es que hay instituciones públicas que adecuadamente realizan su trabajo y nos ponen por vía de transparencia y por vía de documentos también públicos la información que válidamente podemos invocar como hechos notorios, que incluso a la Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto. Por esta razón, acompañaría el sentido del proyecto, porque coincido con el proyecto de que el organismo público local electoral perdió de vista que estaba tomando en consideración tres variables, como son la densidad de población, la unidad de medida y el índice de marginación, pero en la forma en que los toma distorsiona la regla de los factores socioeconómicos. Primera, porque como bien se sostiene en el proyecto, la densidad poblacional es un elemento que incluso ya va implícita en el tema del índice de marginación. En pocas palabras, para que se entienda, se está duplicando un factor social como es el tema poblacional en dos elementos que en este caso tomó para realizar su fórmula. Y dos, la unidad de medida de actualización, efectivamente es una variable, es un índice económico. El Banco de México y otras instituciones generan la información que permiten en su momento realizar los valores de esta unidad de medida, que sin duda alguna obedece a aspectos netamente económicos, macro o microeconómicos. Por esta razón, el OPLE, al utilizarlo en un porcentaje mayor a las otras variables, pues más que atender a un principio de equilibrio de los valores, está generando una fórmula por demás insostenible. Entonces, cuando se toma la jurisdicción por parte de este tribunal y se analizan estos elementos y se elimina todo aquello que pudiera distorsionar la fórmula, pues sin duda alguna estamos atendiendo a la finalidad del legislador de integrar un factor que, insisto, el factor socioeconómico depende de variables sociales y económicas. Y aquí en el proyecto nos está presentando las dos variables que sin duda alguna cumplimos con la intención del legislador. En esa parte yo me sumaría al proyecto. Ahora, con relación a la equidad de la contienda y al financiamiento público. Mire, cada uno tiene sus reglas. El financiamiento público, estemos o no de acuerdo en cómo se integra el monto del financiamiento público, ya sea ordinario o extraordinario, tiene reglas totalmente distintas a el establecimiento del tope de gasto de campaña. Si la intención del legislador fuera que el tope de gasto sea equivalente a el financiamiento público, pues no hubiera hecho esta distinción, no hubiera establecido para el tema del financiamiento multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral al corte de julio de cada año por el 65% del salario mínimo.
En cambio, para el tope de gasto establece otras reglas para integrarlo: el valor unitario del voto, el número de ciudadanos inscritos en el padrón, el índice de inflación que reporte la institución legalmente facultada para ello, la duración de las campañas y el factor socioeconómico. O sea, cada uno tiene sus reglas distintas, cada uno se integra o se analiza en forma distinta. Obvio que si se integra de manera distinta, el resultado será el distinto. No existe una regla matemática que nos permita decir que ante diversas variables vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, si el mismo legislador hizo esa distinción, sería un absurdo pretender que en este caso solo se equipare el tope de gasto de campaña al monto del financiamiento público que reciben los partidos. Estemos o no de acuerdo en las reglas que llevó a cabo el legislador, son las reglas y son las que tenemos que en su momento acatar. Máxime que en la anterior sentencia este tribunal fue muy claro en sostener que el error en el que incurrió el organismo público local electoral es en haber distorsionado el tema del factor socioeconómico. Los demás puntos quedaron intocados, nos guste o no, ya es cosa juzgada y tenemos también que atender a esa situación. Bien, respecto del test de proporcionalidad, es un método para analizar la restricción a derechos fundamentales, en este caso derechos políticos. La idoneidad, necesidad y proporcionalidad le permiten al legislador analizar una norma que establece una restricción y determinar si esa restricción conserva o puede de alguna manera tener el soporte constitucional para sostener esa restricción. Estamos perdiendo de vista que aquí lo que están pidiendo los inconformes no es que se levante esa restricción, por el contrario, nos están diciendo que se incremente la restricción. Si ya el organismo público les estaba otorgando 157 millones, lo que ellos pretenden ahorita es que se baje, y ese bajar de 157 a lo que ellos pretenden es aumentar la restricción. Entonces, yo no creo que sea la metodología más indicada aplicar un test de proporcionalidad respecto de esta restricción versus principio de equidad. En última instancia, el principio de equidad, la violación al principio de equidad tendrá que ser sujeta de revisión mediante las pruebas pertinentes, que esa es la idea. El principio constitucional de equidad es eso, es un principio, es algo que se tiene que conservar, pero la violación al principio de equidad forzosa y necesariamente requiere las pruebas para poder corroborarlo. En esta medida, si no existe en lo que está planteando el proyecto una desproporción, que es muy distinto el principio de proporcionalidad al test de proporcionalidad, una desproporción entre lo que reciben los partidos políticos y lo que se está fijando como tope, sin duda alguna hay condiciones para que se pueda establecer esta situación del tope. Entonces, simple y sencillamente citar también lo que señalan como precedente el JRC 86/2016, donde la Sala Superior dice que además de atender a los montos de financiamiento que reciben los institutos políticos, se debe de atender a las condiciones sociales, demográficas, económicas y territoriales de la entidad. Entonces, no solamente es el financiamiento, es estos otros elementos que en el proyecto que nos pone la presidencia, sin duda alguna se está respetando y se está dejando claro cuáles son factores sociales y cuáles son factores económicos. En esta medida, derivado de lo que acabo de exponer y por las razones ya señaladas, con mucho gusto acompañaría no solo el proyecto, sino las consideraciones que se vierten al respecto. Muchas gracias, magistrado Hernández. Magistrado Sigala. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, pero el proyecto que lo puse es de mi ponencia, no de la presidencia, nada más para hacer la corrección. Yo he escuchado con mucho interés lo que han dicho. Es interesante siempre estos asuntos. Como siempre, respeto mucho la opinión de mis compañeros y en especial la del señor magistrado José Oliveros, quien es un gran estudioso del derecho, porque pienso que estos temas son los que precisamente nos hacen
que nos replanteemos estas cuestiones electorales y más estas cuestiones técnicas que no son fáciles, son la verdad cuestiones muy difíciles, pero al final de cuentas creo que es nuestra responsabilidad darle certeza a los ciudadanos y emitir fallos apegados a la legalidad y siempre tratar de buscar la justicia y la equidad. Yo respeto mucho la postura que pone, sin embargo, me afecto de no abundar más porque creo que el magistrado Javier Hernández expuso muy bien los temas que yo iba a exponer. Yo seguiría con mi propuesta, señor magistrado presidente. Gracias, magistrado Sigala. Efectivamente, como ponente del asunto, el magistrado Sigala hizo un estudio exhaustivo que ya hemos mencionado y aquí conviene traer a cuentas de manera muy breve, por supuesto, que ya este tribunal ha hecho otros ejercicios de test de proporcionalidad, tomando, por supuesto, el modelo de Robert Alexi, quien considera que los derechos constitucionales se traducen, por lo general, en principios y que los conflictos deben resolverse aplicando un examen o test de proporcionalidad. Y en este caso, yo creo que lo interesante es justamente cómo ponderar entre ese derecho que establece la Constitución en la base segunda del artículo 41, el derecho de recibir financiamiento público y privado para sus actividades y garantizar además que el público prevalezca sobre el privado. Y esto confrontado con el principio de equidad en las elecciones. ¿Por qué? Porque, como bien decía quien me antecedió en el uso de la voz, aquí hay un derecho fundamental que es el derecho a ser votado y a votar en circunstancias de libertad, dice la Constitución, elecciones libres y auténticas. Por tanto, creo que sí es aplicable para efecto de no distorsionar el factor socioeconómico, el que atendamos a un indicador que tiene una metodología integral como es el índice de CONAPO. Por estas razones creo que una vez que se obtiene este indicador, deberíamos someter el resultado que obtenemos de esa fórmula, aplicado ese factor socioeconómico, al test de proporcionalidad, y creo que con eso colmaríamos el análisis integral que además es motivo de agravio por parte de los apelantes. No voy a extenderme más, creo que están dadas las consideraciones, no sé si habría alguna participación. Si no hay más participaciones, señor secretario, por favor, tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. En contra, en los términos de mi participación. Magistrado presidente, los recursos de apelación números 20, 21, 22 y 23, todos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos con el voto en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular. En consecuencia, en el recurso de apelación 20/2018 y sus acumulados 21, 22 y 23, se resuelve. Primero, se acumulan los recursos de apelación TEP-RAP 21/2018, así como el 22, 23 al 20/2018, por ser este el más antiguo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de la presente sentencia al expediente acumulado. Segundo, se revoca el acuerdo OPLEP CG 138/2018 en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Tercero, se vincula al Consejo General del OPLE a efecto de que informe al Instituto Nacional Electoral, así como a los partidos políticos y candidato independiente, la presente determinación. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 20:52, se da por concluida. Buenas noches.